Bien, hermanos, esta es la segunda parte. Por alguna razón el video se congeló. Entonces, esta es la continuación. Estamos hablando acerca de la esperanza en medio de las tormentas. Y estaba por hablarles acerca de algunas verdades sobre las crisis. Sobre todo en este contexto que nos rodea ahora, la crisis de esta enfermedad, de este virus. Es una crisis como cualquier otra, grave o menos grave, pero es una crisis, es algo que nos insta a hacer cosas diferentes, algo que no esperábamos. Pero el creyente tiene la plena confianza en Dios. Y estamos hablando de que las crisis, lejos de derrotarnos, lejos de inhabilitarnos, nos capacitan y nos da una excelente oportunidad de brillar como luminares en el mundo. Entonces, el primer punto, la primera verdad detrás de las crisis es que Dios se manifiesta en las crisis. Esta es la primera y la tomamos de la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 9. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El versículo 29, cuando el hombre que era ciego, que ahora ve, está siendo interrogado por los fariseos, él les respondió: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El versículo 31, el mismo ciego respondiendo, guiado por el Espíritu Santo, él dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aunque hay algunos que dicen que este versículo viene expresado por el evangelista. De cualquier forma, es una verdad tremenda. Vemos allí rápidamente unas tres o cuatro cosas. El primero es que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. No fue por casualidad. Al pasar Jesús por allí, él tenía su propósito. Y hay un propósito detrás de cada crisis. Y Jesús ciertamente no es que está pasando por acá. Él está en nuestras vidas. Así que esta primera parte es para que sepamos que normalmente nuestra pregunta va a ser como la de aquellos discípulos: Señor, ¿quién pecó este a sus padres? Es que buscamos una razón detrás de cada crisis. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Será por el pecado? Y yo no dudo que la respuesta o parte de la respuesta es porque el mundo está andando a sus anchas, está alejado de Dios y está abundando el pecado. Pero cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esto, ¿por qué no? Son medios de Dios como soberano de llamar la atención a la gente. Pero basándonos en esta pregunta: ¿quién pecó este a sus padres? La respuesta que Jesús dio es que no es que él pecó, sino es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esto nos habla de la gracia de Dios. Esta crisis del coronavirus, llámelo usted como quiera, el tipo de crisis, o vea la razón que usted vea detrás de esto. Y porque el mundo está en su desenfreno, el mundo no está siguiendo a Dios y esto es una llamada de atención por causa del pecado. Sí, es verdad, eso lo dice. Dios está airado todos los días contra el pecador. Pero detrás de esto es para que las obras de Dios se manifiesten en este mundo, para que su nombre sea manifestado, glorificado a través de los creyentes en Cristo. El versículo 2, cuando él dice: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y esto es en parte donde se basó el famoso himno de Isaac Watts, cuando él dice: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Esto es en parte base de este himno. Aquel hombre no podía contestar a las preguntas que aquellos fariseos le estaban haciendo, preguntas maliciosas. ¿Por qué te sanaron en un día de reposo? Que no venía al caso, lo importante es que había ocurrido el milagro. Pero aquel hombre pudo dar testimonio.
Mira, yo no sé qué piensan ustedes. Muchos cristianos no pueden responder por qué está ocurriendo. No, que Dios, si tú eres cristiano, si tú eres evangélico, ¿por qué Dios hace esto y aquello? Mira, yo no sé por qué Dios lo hace. Lo que sí sé es que yo estaba perdido rumbo al infierno y Él me salvó. Yo estaba con la carga inmensa de mis pecados y fueron ahora liberados por Cristo, llevándolo por mí en la cruz. He sido perdonado. Antes iba yo al infierno, ahora voy al cielo y yo no sé lo demás. Eso es nuestra respuesta, hermano. Y es una excelente oportunidad para dar testimonio del Señor. Luego en el versículo 31, Él dice, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. Y esto nos habla de que Dios está disponible delante de todo aquel que clama a Él con fe. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor no está lejos de cada uno de nosotros, está al alcance. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Pero también Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Siempre hay una razón detrás de las crisis. Y esta crisis del coronavirus o cualquier otra crisis que tú tengas, no escapa a esta premisa. Dios siempre tiene la respuesta, aunque no la sepamos, porque Dios es soberano. El segundo punto es que Dios es soberano en las crisis. Dios es soberano en las crisis, mi hermano. San Mateo capítulo 8, versículo 23, nos dice así: y entrando él en la barca, Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Versículo 26, estamos leyendo en San Mateo capítulo 8, dice el Señor, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos algunos puntos interesantes aquí. Número 1 es que el Señor dice que cuando entró en la barca, sus discípulos le siguieron. Las tormentas pasan a los que siguen al Señor. El creyente en Cristo, el que tiene su confianza en Dios, no es inmune a las tormentas y a las crisis que pasan. La diferencia es cómo actuamos nosotros y la paz que tenemos en medio de las crisis. Cómo vemos la crisis con un punto de vista distinto de uno que ve al Señor actuando a través de la circunstancia para enseñarnos algo. El versículo 24 dice, se levantó en el mar la tempestad, pero él dormía. Y esto nos habla, el segundo punto es que el Señor nos pone a prueba, pareciendo que está ausente. ¿Y cuántas veces no pasamos en circunstancias como estas, mis hermanos, cuando pensamos que Dios no nos oye? Y la respuesta o la pregunta del mundo inconverso, ¿dónde está Dios cuando cayeron las Torres Gemelas, cuando se levantaron aquellos terroristas, cuando ocurrió aquel terremoto, cuando hubo aquel tsunami, cuando hubo ese incendio en Australia, cuando hubo esa langosta en África recientemente? Tantas cosas, ¿dónde está Dios? ¿Quién eres tú, vaso de barro o vasija, para decirle a tu hacedor por qué me hiciste así o por qué estás haciendo así? Dios nos pone a prueba, pareciendo que está ausente, pero Él está teniendo un propósito. Y el propósito es que en el versículo 26, los discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y por qué no? No podría ser que esta crisis nos ayuda y nos empuja a buscar más al Señor porque hemos estado separados de la presencia del Señor, estamos alejados de la iglesia, estamos alejados de la congregación, ya sea por trabajo, ya sea porque estamos ocupados, ya sea porque allí ni me saludan o ya sea porque tengo alguna bronca o algún problema con algún hermano, no lo sé.
o nos hemos alejado del Señor simplemente por negligencia, pues esto nos hace acercarnos del Señor. Señor, sálvanos, que perecemos. Y vea que podemos decir que vamos al Señor con nuestra crisis. Está bien que clamemos al Señor, está bien que lloremos delante del Señor, está bien que nos arrodillemos, que clamemos: Señor, sálvanos de esta peste, de esta gripe, de este coronavirus, de esta muerte que anda en el aire. Podemos hacerlo. En el versículo 26 el Señor les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí vemos que el Señor no los regaña porque le han despertado, de ninguna manera. El Señor les llama la atención a cuál es el motivo de su temor, su falta de fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Enseguida el Señor reprendió al mar y se hizo grande bonanza. Particularmente esta escritura hace un clic muy importante en mí, porque recientemente tuvimos la oportunidad de estar en Israel y estuvimos en el mar de Genesaret, o también llamado el mar de Galilea, o también llamado el mar de Tiberias. Es el mismo lago de agua dulce, uno de los más grandes que hay en el mundo, pero el segundo en estar más bajo del nivel del mar, 209 metros debajo del nivel del mar. Y en su parte más profunda tiene cerca de 48 metros de profundidad. En este mar nosotros navegamos, estuvimos en una barca y era una serenidad increíble, una neblina impresionante. Y pensamos, ¿cómo sería este mar en tempestad? Y muchas veces ocurre la tempestad por la configuración geográfica de esto. Pues en ese momento, en ese mismo mar, estuvieron los discípulos y se verificó esta historia. Ellos estaban muy atemorizados porque las olas cubrían todo el mar, cubrían toda su barca. ¿Por qué dudasteis, hombres de poca fe? Ahora al final el Señor hace este milagro y los hombres exclaman: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, no hay crisis que escape de la soberanía del Señor. Él es soberano sobre todas las cosas porque Él es el creador de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es nuestro creador, pero también nuestro salvador. Y si no le tienes como Señor y Salvador, este es el momento importante, este es el momento adecuado en que tú pongas la fe en Cristo como aquel que te puede salvar, cuya sangre fue derramada en la cruz para limpiarnos de todo pecado. Él está por encima de todas las crisis. Él es soberano. Punto número 3. Toda crisis es temporal. Toda crisis es temporal. Primera de Pedro 1:6 nos dice: aunque por ahora, por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, si es necesario. Primera de Pedro 5:10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Segunda de Corintios 4, ahora el apóstol Pablo habla y dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, yo no sé cuánto va a durar esta crisis del coronavirus. No sé cuánto va a durar tu crisis personal, pero lo que sí sé es que será por un poco de tiempo si es necesario. Y lo que debemos enfocarnos no en la crisis, no en el problema cuán grande es, sino en el Dios que tenemos, lo grande y poderoso que es. Amén. Esta crisis es temporal y ya pasará, mi hermano. Y por último, toda crisis es propicia para hablar de arrepentimiento y salvación.
Mire, es en el momento de las crisis cuando las personas están más sensibles al escuchar cosas que tienen que ver con el alma, con las cosas eternas. Es el Espíritu Santo que les ha ablandado el corazón. No perdamos esta oportunidad, mi estimado hermano. Mostremos que tenemos la esperanza de la vida eterna, que tenemos la paz que solamente Dios puede dar. Les comentaba que en el trabajo donde estoy, hay personas que veo que están sumamente estresadas, sus respuestas son ásperas, sus movimientos de los ojos son bastante como de preocupación y dan malas respuestas porque están estresados. Y uno de ellos me preguntó, ¿y es que tú no estás estresado? ¿Tú no sabes lo que está pasando alrededor? Yo le dije, ciertamente sí, está pasando alrededor. Sé ciertamente el gran riesgo que tenemos y que yo estoy más a riesgo que tú porque soy mayor que tú. Ajá, y entonces, bueno, ¿y entonces qué? Mi esperanza está puesta no en ese coronavirus, ni la vacuna que va a venir, ni mi esperanza está puesta en el Señor. Y si me toca a mí, después de haber hecho todos los pasos necesarios para guardarme, pues mis manos, en sus manos está mi vida. Y el Señor puede hacer conmigo lo que a Él le plazca. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y termino con estas poemas o estrofas de este himno, también escrito por Isaac Watts, el mismo que escribió Sublime Gracia. Es nuestra esperanza y protección. Dice, nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar has sido, eres y serás tan solo tú, Señor. El tiempo corre arrollador como impetuoso mar, y así cual sueño ves pasar cada generación. Y la última estrofa dice, nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar, en la tormenta o en la paz, sé siempre tú, Señor Jesús. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria. Gracias por la obra de Jesús en el Calvario. Gracias porque Él llevó en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros, para que nosotros pudiésemos ser liberados de la ira venidera. Y la paga de nuestros pecados fue realizada por Él en la cruz del Calvario. Gracias por su sangre, gracias por su muerte y por su resurrección, y porque es poderoso. Gracias, Señor, porque hoy en día cualquiera que tiene la necesidad y reconoce que es un pecador puede alcanzar salvación. Tu brazo no se ha cortado para salvación, ni tu oído se ha grabado para oír, y hay esperanza para el pecador. Señor, te suplicamos que estos versículos que se han expuesto, que se han leído de tu palabra, sean el medio que tu Santo Espíritu utilice para tranquilizar y librar del temor a tantos hermanos y darle una esperanza, porque nuestra esperanza y protección están en ti, Señor. Tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. A ti sea la gloria, Señor. Te bendecimos y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que están detrás de esta pantalla, con sus familias, Señor, y que tú proveas para el mundo esta vacuna que hace falta, Señor. Una vez más, confiamos en tu soberanía, pero confiamos en tu infinito amor y misericordia. Te damos las gracias y te alabamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra.